Hola amigos, bienvenidos. Les habla Douglas Rocuts y hoy vamos a hablar de aquellos niños que son súper inquietos. Mejor dicho, no los para nadie. Vamos a hablar del trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Y necesariamente estos niños están metidos dentro de este tema. Se detecta más o menos a los 12 años de edad. Antes, quiero decir, en el recorrido de la primaria hasta los 12 años hay un ciclo bastante amplio en donde ya se tiene claro que el niño puede tener este pequeñito problema del trastorno que le va a durar mucho tiempo, que es difícil de tratar y que exige de los padres de familia una paciencia, pero también una parte de guía, porque es que los hiperactivos no es que sean enfermos mentales, no, nada de eso. Hay que tenerlos ocupados, hay que tenerlos ocupados. Les voy a contar un asunto. Una niña hiperactiva de más o menos 6 años de edad. Sus padres cambiaron de apartamento, llegaron al nuevo apartamento y la reacción de la niña fue increíble, increíble. Comenzó a colgarse de todo lo que había, de los soportes, de las llaves, de las puertas. Abría los cajones y se colgaba en los cajones. ¡Uy! ¡Qué terremoto! ¡Qué terremoto! Y la niña es una niña muy normal en sus valores, en su calidad como ser humano. Es una niña extraordinaria. Pero le quedó grande a los papás. Le quedó grande. No saben qué hacer. Y eso han hablado con la orientadora, con la psicóloga, con no sé cuánta gente más. A ver qué se puede hacer, porque es que no puede estar quieta. Tiene que estar generando en todo momento problema. Y a cualquiera de estos sí, como que lo saca del quicio. Entonces los papitos de niños y niñas así deben ser algo así como superhombres y supermujeres para poder manejar esta situación con amor y que no caigan en el alto estrés, en el mal genio y cosas de esas. Los padres de familia, los maestros, son los primeros que detectan este tipo de comportamientos del trastorno de hiperactividad. Cuando la intensidad y la frecuencia con que se presenta es superior al índice normal. ¿Por qué el índice normal? Es sencillo, porque es que todos los niños tienen que ser activos. No podemos tener los niños ahí quietos como una estatua. No, por su naturaleza, ellos son muy activos. Pero una cosa es ser muy activos y otra cosa, hiperactivos. Y sobre todo, cuando son hiperactivos, pero ya dimensionados. Porque sí existen estos niños. Si esa intensidad y frecuencia con que se presenta este problema causa bajo rendimiento escolar, por ejemplo, causa problemas en el ámbito, en el medio de vida, se debe tener mucho cuidado. Y hay que llevar a estos niños al psicólogo. El psicólogo hará el estudio correspondiente, porque es que ya inclusive ya hay especialistas en TDAH, ya los hay. Pero si ustedes no lo encuentran, pues entonces también hay un auxiliar fantástico en esto, que es el médico neurólogo. Hay que hacer algo por estos niños. Estos niños hay que encauzarles esa fogosidad enorme que tienen, más sus talentos, hacia su propio futuro, su propia estabilidad emocional, cerebral y demás. Claro está que hay casos de hiperactividad que la causan son algunos medicamentos. Otras veces son causadas porque la persona, en este caso el niño o la niña, pueda tener un problema de orden psiquiátrico. Y para llegar allá y precisar ese estado, no hay como la ciencia. Y para apelar a la ciencia, pues entonces hay que ir al neurólogo, o mejor dicho, dar el trámite de rigor
hasta que se llegue al punto que es. Pero la situación sí tiene que ser manejada. Yo personalmente considero enormemente a los maestros, los docentes. Oh, los docentes en una institución educativa donde hay 700 estudiantes, es la hora del recreo y eso es una gritería, un desorden, bueno, eso es la locura. Y los maestros tienen que soportar esos decibeles tan terribles de cientos de niños gritando desaforadamente. Que yo sepa, como que este tema no se ha tenido en cuenta. Porque no hay nada, dicen, no es que es el libre desarrollo de la personalidad y el niño debe manifestarse y no hay que coartarlo. ¿Cómo así? Entonces en la casa, estos niños son explosivos. Le van a hablar, van a llamar a mamá, a papá que están allá y no los llaman papá, mamá, sino a gritos. Bueno, eso se oye durísimo. Y hay niños que se han acostumbrado a hablar muy duro, tremendamente fuerte, ya se vuelven fastidiosos. Entonces, en casa, toca demostrarles lo importante que es mesurar el tema. Hombre, en lugar de gritar, hable. Nosotros le escuchamos. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué me quieres decir? Pero ¿qué tal que yo te dijera a ti, cállese? No, ¿qué es esto? ¿No te gustaría? Entonces, su merced no grita, nos habla a nosotros, nos manifiestas tus inquietudes, ¿qué quieres? Y con gusto te atendemos. Pero habla, y con tus hermanitos, habla. ¿Qué mejor que hablar para interactuar coherentemente? Pero a gritos, uy, terrible. Imaginen ustedes, entonces, vuelve y juega el tema de una institución educativa, con niños hiperactivos gritando, bueno, no sé si ustedes, padres de familia, alguna vez han reflexionado sobre este tema para considerar y para darle un reconocimiento real al inmenso trabajo de los docentes. Es que es increíble. Hay que dimensionar el trabajo de los maestros, soportar esos decibeles y muchísimas cosas más que se presentan. Solo lo hacen héroes y esos héroes son los docentes. Ahora bien, el TDAH no se presenta igual en todos los niños, en unos con mayor intensidad, en otros con menor intensidad. Hallamos déficit de atención, por ejemplo, en niños y niñas. Él dice al maestro, oye, fulano, ¿qué pasa? Te estoy diciendo que tal cosa y estamos hablando de esto. ¿Nos quieres venir a explicar lo que estábamos hablando? Estaba en Júpiter, su mente estaba por ahí en otra galaxia. Entonces, estos temas son muy importantes que los investiguemos como padres de familia. En mi consultorio atendí una vez a un joven, un adolescente, más o menos como unos 16 años, algo así en promedio. Lo llevó la mamá. Entonces la mamá me contó que el niño era hiperactivo, disperso, no le ponía atención a nada y se estaba quedando en el estudio. Pero resulta que la mamita no tenía mayor preparación. Pero eso no quiere decir que no fuera inteligente. Esta señora asumió su rol de mamá de una manera impresionante. No me va a quedar grande este hijo. Y se puso a estudiar con el pelado. Lo que le enseñaban al niño, ella lo estudiaba. Hacían las tareas, estaba al tanto de todo. Y así lo fue llevando. Llegó a secundaria y se dio sus mañas, porque qué cosa tan tremenda, para también aprender matemáticas, aprender química. Mejor dicho, estaba estudiando con el hijo. Y aprendió. Porque ella dijo, no me puede quedar grande mi hijo. De ninguna manera. Y se dedicó a estudiar. Ella ni siquiera ha hecho bachillerato. Y vea dónde llegó ahora, gracias pues también al pelado. Lo cierto es que esa unión tan bonita del esfuerzo de mamá con el hijo en forma constante arrojó unos resultados absolutamente sorprendentes. Se capacitó muy bien la mamá, porque tema que le ponían, tema que ella investigaba. Eso sí, no me queda grande. Y el pelado finalmente aterrizó. Hoy está en universidad, bastante bien, sin lugar a dudas, muy bien, sin lugar a dudas.
Entonces, el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad se presenta en niños y en niñas. Y les repito, no igual en todos, no igual en todos. Algunos ni siquiera tienen esto, porque hay niños que son de una tranquilidad, parecen filósofos. Hay otros que parecen como científicos, en miniatura, pero son una belleza. Otros se van por el arte. Y a propósito del arte, es muy bueno encauzar los hijos, y hoy que hay tantas facilidades, en el cultivo de la música, para que se hagan maestros en un instrumento, para que aprendan a tocar muy bien. En fin, eso es importante porque desfogan muchas de esas energías que tienen. Estando ocupados es muy bueno. Estando ocupados es lo mejor. Y no solamente el colegio, sino también actividades extracurriculares. Eso es muy bonito. Y que hagan ejercicios y si es posible de ponerlos, por ejemplo, en natación o lo que sea. En cuanto a la música, recordemos que hay instituciones y en otras formas de arte. Hay instituciones tanto del Estado como del sector privado que apoyan a los padres de familia, que reciben los hijos y los capacitan en pintura, en escultura, en tejidos, en lo que haya, lo que el pelado o la niña escojan, en música. Y a propósito de música, hoy las cosas han evolucionado impresionantemente. Ustedes entran a YouTube y escriben ahí en buscar, escriben niños genios de la música. Sobran las palabras. Qué cosa tan maravillosa. Ver niños pequeños, niños de 3 años, ya interpretando piano. Y no así como por encimita, no, ya con propiedad. Niños de 5, de 7, de 8 años, bueno, unos virtuosos de los instrumentos musicales, así sea en violín, en flauta, acordeón, guitarra, bueno, batería, lo que sea. Lo que importa, padres de familia, es que los pelados se ocupen, que se ocupen. Y entre otras cosas, ustedes descansan un poquito. Porque sí, qué cosa. Mis respetos y mi consideración. Entonces, la hiperactividad, la impulsividad, el trastorno de atención, es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes. Inclusive se sitúan por encima de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Claro que estamos hablando de cosas muy graves. A ver, nada tienen que ver con eso, pues es lo que les estamos diciendo. Pero ya que tocamos el tema esquizofrenia, desafortunadamente hay niños y niñas con este problema. Y también con el tema bipolar. En el tema de la esquizofrenia, hay un descubrimiento hecho en Europa, donde se descubrió que si se libera aquel punto de empalme que existe entre la médula espinal y el tallo cerebral, o sea, en esta parte acá, si se libera de presiones esa parte, esas presiones las ejerce la columna vertebral. Si se libera, la persona con esquizofrenia puede tener unos resultados crecientes de muy buena recuperación en su salud. Eso es lo que hacemos nosotros en Bon Natura. Y nos sentimos infinitamente orgullosos porque con la epilepsia, por ejemplo, que cuántos niños hay con epilepsia, Dios mío, también unos resultados fantásticos, formidables. Y cuando los niños definitivamente, no sé, parece que estuvieran tapados en su cabecita y es que la atención se les va y se les va. Están medio minuto y se fueron. Oh, ¿qué tal eso? Vuelve y juega. Mis respetos, mi admiración por los docentes. Les toca manejar unas situaciones muy especiales. La estadística a nivel mundial demuestra que la prevalencia de este temita que hoy estamos manejando es del 5.29 en niños de edad escolar. Entonces calculen ustedes que hay 700 alumnos. ¿Cuánto es el 6%? ¿Cuánto es? Potencialmente ese es el número de estudiantes que tienen precisamente ese déficit de atención e hiperactividad.
En la Unión Europea, y este dato, bueno, es oficial, pero vamos a ver. En la Unión Europea se dice que hay 3.500.000 niños y niñas con estos problemas de déficit de atención. Lo dudo, lo dudo. Lo dudo porque es cierto que la cultura, el ambiente, la familia definen en mucho la madurez de un niño desde pequeño, la linealidad de cuál va a ser su futuro. Pero es que el problema de la falta de atención se ha hecho desafortunadamente mayoritario. ¿Por qué razón? Porque es que hoy en día se depende de las redes sociales, del celular, de la tablet. Ya vimos aquí en una ocasión anterior las consecuencias de estar metidos en ese mundo y aislarse del medio ambiente. Hoy en día la falta de atención es un problema alimentado por la falta de control sobre el celular, la tablet y la navegación por internet. Y sobre todo que desafortunadamente los niños y las niñas, los adolescentes, comienzan a ver una cantidad de cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Bueno, entonces continuamos. Se dice que de este trastorno de atención existen también causas genéticas. Y los niños y niñas y adolescentes que están clasificados ahí, entre ellos, un 76% están dentro de causas genéticas. Pero hay causas ambientales, causas prenatales, perinatales, postnatales. Y miren esto, en los sitios donde se maneja productos químicos, como el cloro, como los venenos que se usan en agricultura, se utilizan unos químicos muy agresivos. Inhalar esos elementos puede producir daños cerebrales. Y el daño cerebral se va a ir por los lados de ¿qué? De la falta de atención, de la falta de coordinación, de la falta de estabilidad emocional, etcétera, etcétera. Los factores ambientales, y yo le quiero llamar muy especialmente su atención a lo siguiente, le invoco su atención en lo siguiente. Todos hemos sido testigos de una u otra manera, sea directa o indirectamente, pero nos hemos enterado del tema, que muchas veces el bebé o la bebita se caen de la cama. Y para colmo de males, caen de cabeza. Los resultados, que Dios nos proteja. Terribles, porque puede haber cosas muy graves, traumatismos cráneoencefálicos realmente graves. Se les llama traumatismos cráneoencefálicos de la infancia, pero potencialmente son graves. Porque imaginen ustedes que en ese momento de su crecimiento todavía no es muy fuerte, no son muy fuertes los huesitos del cráneo para proteger un bebito y pueden tener consecuencias bastante desagradables. También el déficit de atención lo pueden producir alteraciones al sistema nervioso. Claro que sí. Lo pueden producir, por ejemplo, tóxicos. Pueden producir esto. Hay que tener mucho cuidado lo que se le da a los bebés. Lo que los jóvenes y los adolescentes comen por fuera. La comida chatarra, recuerden que hoy mucha de la comida chatarra es petróleo procesado y simplemente están comiendo petróleo. Las gaseosas, sabemos que son químicos, colorantes, saborizantes y además de eso con una cantidad de azúcar terrible que a la larga puede predisponer a cuadros prediabéticos. Entonces todas esas cosas de una u otra manera repercuten en la lucidez mental, en la actitud ante la vida. Hay que tener mucho cuidado
porque sí existen elementos consumibles en el mercado que le causan daños a los niños, a los adolescentes y obviamente a los adultos. El hecho de que seamos adultos no quiere decir que estamos exentos de las consecuencias. Bueno, continuamos con este temita. Las familias con TDAH, que es el nombre técnico, están 5 veces en mayor riesgo que las familias sin este problema. Entonces, si en su familia ya hay un antecedente de TDAH, el déficit de atención, el trastorno de déficit de atención, por favor, ojo con los hijos, porque hay que entrar a apoyarlos y en lo posible tratar de evitar que eso se nos vaya de las manos. Hay un dato estadístico que es de verdad bastante interesante, aunque obviamente muy inquietante, que nos dice que el trastorno de atención e hiperactividad aparece en un 70% asociado a temas psiquiátricos. Bueno, es posible que quien tenga TDAH, que es el nombre técnico, que no se les olvide, TDAH, trastorno de atención e hiperactividad, tenga de 6 a 7 veces más probabilidades de presentar otro trastorno psiquiátrico. Entonces, por eso hay que enterarse de esto. Como no todos lo sabemos todo, unos conocemos unos temas, otros conocen otros temas, el mundo es tan desarrollado en conocimiento que con seguridad, si fuera, hablemos hipotéticamente, una persona pudiera vivir, ¿qué? Digámosle 200 años, pongámosle ese caso, 200 años. No alcanzaría a enterarse en esos 200 años, ni siquiera de un 10%, no, es que mucho menos, del conocimiento general que hay en todas las áreas del saber. Es un imposible. La evolución de la sociedad mundial en materia cognitiva, en el campo de la ciencia, el arte, la tecnología, es abrumador, es sin antecedentes en la historia de la humanidad. Entonces, no todos lo sabemos todo. Entonces, el profesional, en cualquier área, no importa, es profesional en su área, pero a su vez, no en todo de su misma área, sino en algo específico. Por ejemplo, el médico general, su mismo nombre lo indica, pero si pasamos, por ejemplo, al cardiólogo, entonces su acción, su radio de acción, su mundo, su cosmos de acción, la cardiología. El resto, a un lado, no porque no sea importante, no, es que lo absorbe 24 horas al día y 24 horas al día es poco. Ante el conocimiento tan enorme que hay hoy en día, el desarrollo del conocimiento y de la ciencia en el tema cardiovascular. Y así es con todas las artes, exactamente igual. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a lo siguiente. Los invitamos para que, por favor, investiguen. Investiguen. Entren a Google, ya es una biblioteca a nivel mundial, y consulten el tema que ustedes quieran y mídansele a él y sigan hasta que ustedes adquieran un conocimiento pues lo mejor estructurado posible. ¿Para qué? Para tener más tranquilidad y tener mayor eficiencia en el tratamiento de los temas, mayor eficacia se dice en el tratamiento de los temas. Entonces, no vamos a saberlo todo, pero eso sí, que sepamos lo fundamental. Eso es importante en todas las áreas. Si el médico le dice, mire, usted tiene cáncer en el hígado. Ah, sí, gracias, doctor. Entonces, a consultar cáncer de hígado, a consultar en alopatía y en medicina alternativa y buscar soluciones. No se enfrasquen, se me acabó el mundo, no. Vamos a buscar soluciones. Cura natural de cáncer de hígado, por decir algo, lo que sea. Y investiguen.
hay casos en donde los pacientes que son sus propios médicos, son los verdaderos médicos de sí mismos, logran unas superaciones absolutamente fantásticas. Y en el tema del trastorno de atención e hiperactividad, nosotros los padres de familia podemos y debemos aportar muchísimo. Antes aprendemos demasiado, porque es que al fin y al cabo, ser padre de familia es una universidad. Uno está haciendo es un universitario ahí bastante interesante porque es vivencial, es en la realidad. Bueno, el tema se nos agota, no el tema, sino el tiempo se nos agota, de tal manera que muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos acompañarles unos raticos. Les habló Douglas Rocutz, el celular 314-370-5005 y estamos en las redes sociales. Pueden escribirnos, por favor, si quieren que abordemos algún tema específico. Muy amables y hasta una próxima ocasión.